Bendiciones. Habla el pastor y profeta Aaron Marcano del Centro de Alabanza Fuente de Bendiciones. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los ángeles en la guerra espiritual. Le voy a invitar a que si tiene agüita, un juguito, un té o un cafecito, se lo tome conmigo. En Venezuela hay unos pastores amigos que bromeamos sobre algunas cosas y dicen que el creyente que toma café de manera continua tiene revelaciones continuas. Bueno, eso para iniciar allí. Quiero que abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16 al verso 18. Dice la palabra del Señor así, el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16 al verso 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Quisiera decirle que principalmente los ángeles, a veces la gente no sabe, y muchos creyentes ni siquiera saben qué es un ángel, e incluso la raíz de esta palabra, de dónde viene la palabra ángel. La palabra hebrea melach es ángel, o melachim, ángeles, que son ángeles mensajeros. Hay una palabra también, es la palabra griega angelus. También viene de una conjugación tanto el griego como el latín. Angelus, ¿qué quiere decir? Lo mismo, ángeles o ángeles mensajeros. Si vemos claramente, para introducir esto, le quiero decir que los hijos de Dios tenemos ángeles a nuestro servicio. Los hijos de Dios tenemos ángeles a nuestra disposición. Sí, existe el Espíritu Santo. No vamos a dejar ni a Jesús ni al Espíritu Santo de un lado. Pero toda la revelación de la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, vino por medio de ángeles. De hecho, que todo el libro de Revelaciones o Apocalipsis fue dado al apóstol Juan por medio de ángeles. Si no, lea Apocalipsis 1:1 y se dará cuenta. Dice que la revelación del Apocalipsis vino Juan, al apóstol Juan, por medio de ángeles. A través de eso viene la revelación de Jesucristo. Ok, entonces, los hijos de Dios no oramos a los ángeles. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, también tenemos que tener conocimiento que tenemos ángeles a nuestro servicio. Algunas veces los cristianos son atacados y reciben todos los golpes, y otras veces van a orar o van a la guerra y imagínense un soldado desarmado. Un soldado desarmado va a llevar todos los golpes que se le atraviesen, todos los atentados que su adversario le confronte o le envíe o le lance, que le esté al acecho, sencillamente lo va a golpear. Lo va a golpear. Entonces nunca hemos visto un soldado que va a la batalla sin armas. Y creo que aquí hay un punto clave en la palabra ángel y en la palabra guerra espiritual. La palabra guerra espiritual no está diciendo jugar a la guerra, está diciendo guerra. Y en una guerra alguien gana y alguien pierde. En una guerra hay victoria y hay derrota. Hay heridos y hay bajas de un lado como del otro lado, tanto del reino de la luz como del reino de las tinieblas. Hay que matar algunas vacas sagradas que aún hay por allí.
Y lo otro que quiero decirles es que para usted entrar en la guerra espiritual, tiene que estar en orden con Dios. Tiene que caminar en orden con el cielo. De lo contrario, estos ángeles como arma espiritual no le van a respaldar, no le van a ayudar. Entonces estábamos diciendo que en Jesús, que es la imagen invisible de Dios, es la imagen del Dios invisible, perdón, y de toda la creación. En Cristo fueron reunidos los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Es lo que nos habla el versículo 16, desde el versículo 15, del pasaje que estamos leyendo. Y dice que en Jesús las cosas visibles e invisibles fueron reunidas, fueron concretadas. Todas las que en Él subsisten y todas las cosas que hay por Él subsisten. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia y le entregó ese poder, esa autoridad a su iglesia. A ti como hijo de Dios, a mí como hijo de Dios. Tenemos la autoridad para mover los ángeles. Tenemos la autoridad para usar los ángeles. ¿Para qué? Para que nos defiendan. Ahí quisiera colocar ahí algunos puntos. Creo que ya dije que no le oramos a los ángeles, no le pedimos a los ángeles. Sin embargo, le pedimos a Dios para que envíe sus ángeles. Para que Él nos mande. ¿Para qué? Para que los ángeles nos ayuden, nos defiendan y nos protejan. A lo largo y ancho de nuestro ministerio y de nuestra vida como cristianos y de nuestra vida aquí en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5, de lo que le pasó a Elías, a un profeta. Profeta que no mueve ángeles, no es profeta. Y hijo de Dios, que no conoce su identidad, difícilmente va a mover lo angelical. A menos que Dios en su voluntad haga algo a favor de él y necesite mover los ángeles. Pero de lo contrario no va a pasar nada, dice. Primera de Reyes 19:5. Repito. Primera de Reyes 19:5. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Creo que sabemos bastante sobre este texto bíblico. Sin embargo, nosotros leemos versículos más adelante, seguimos bajando en los siguientes versículos y nos damos cuenta que aunque el ángel le habló, aunque el ángel le dio de comer, Elías, porque en este caso está hablando el profeta Elías, seguía frustrado, seguía deprimido, seguía huyendo de Jezabel y tenía miedo. Es decir, que aunque los ángeles estén a tu disposición y aun cuando no sepas usarlo, imagínese a alguien que sabía que era profeta de Dios, que había hecho descender fuego del cielo, que movilizaba muchos ángeles y que los ángeles le servían continuamente. Tuvo miedo. Imagínese usted o yo si no tenemos la asistencia de Dios por medio de los ángeles. Dijera un amigo mío en buen venezolano, está fregado, hermano. Está fregado. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 1, que vamos a ir entrando más en materia. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, que creo que es poderoso meternos en este tema y poder tener una mayor comprensión de esta enseñanza o esto que hoy quiero compartir con ustedes. Dice Hebreos 1, capítulo 1, correctamente, versículo 7 y posteriormente el versículo 14. Dice el verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación,
Si vemos acá hay una pregunta retórica porque ahí mismo está la respuesta. El que hizo esta pregunta, el escritor de Hebreos, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto es lo que dice la versión Reina Valera 1960. Ahora quiero que veamos el mismo versículo, lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Malach o Malachim. Son Malachim, ángeles enviados para tu servicio, para mi servicio. De hecho, que de ahí se deriva la misma palabra griega diácono. En ese versículo, del griego se traduce la palabra diaconía, que es sirviente. Y un sirviente que está para socorrer. No solo para servirte en tus necesidades, sino también para socorrerte. Es decir, cuando necesites ayuda. Tome agüita, tome café, disfrute. Como diría alguien, sonría que el Señor le ama. Y sonríe de verdad, hermano. En la cultura hebrea existen aproximadamente 10 tipos de ángeles. 10 tipos de ángeles aproximadamente. Nosotros sabemos que los ángeles se mueven por jerarquías. Nosotros hemos visto en el libro de Isaías capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, algunas de las jerarquías. E incluso en el primer pasaje que leímos están algunas jerarquías de ángeles. El profeta Ezequiel, si no me equivoco, habla de ángeles con forma de ruedas. Con forma de ruedas. Pero no es que tengan unas ruedas en sí, sino es que su labor es defendernos. Recordemos que Dios nos va a hablar de acuerdo a las cosas que nosotros podemos conocer. Si uno lee la Biblia, se da cuenta que a Eliseo le habló sobre agricultura, y así a cada una de las personas que él llamó para el ministerio les habló conforme a lo que ellos conocían, conforme a su labor, conforme a lo que ellos veían en el día a día. Y así Dios lo sigue haciendo. Así Dios lo sigue haciendo hoy en día, porque es la forma en cómo Dios se comunica con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, Dios usa a los ángeles, ¿para qué? Para comunicarse con los hombres. Lo vemos en la Biblia que Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, usaba a los ángeles, porque Dios no va a aparecer como Dios y te va a decir, hola, soy Dios, estoy aquí para defenderte. No, Dios envió al Espíritu Santo cuando Jesús vino a esta tierra y ascendió al trono de Dios. Dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el Consolador. Les envió el Espíritu Santo. Pero siempre nos ha enviado a los ángeles. Siempre ha traído intervención por medio de los ángeles. Quiero que sepas que hay ángeles asignados a tu ministerio. Hay ángeles ministeriales. Hay ángeles que tienen que ver con tu llamado. Hay ángeles que están ligados a los dones que impartió el Espíritu Santo en tu vida. Cosas que quizás no sabías. Pero los dones del Espíritu Santo trabajan de acuerdo o a la par con ángeles en base a esa asignación. Ejemplo, si hay alguien que es profeta, hay ángeles proféticos, que son los que provocan en ellos la inspiración y traen la revelación al espíritu del profeta. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que se vaya conmigo al libro de Salmos. Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Hay cosas en las que no voy a redundar mucho, solo las voy a mencionar, pero hay otras en las que sí. Salmos capítulo 103, verso 20 y versículo 21. Dice la palabra del Señor así. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos,
ministros suyos que hacéis su voluntad. Vemos que el salmista está escribiendo y declara que los ángeles, y él dice, bendigan ustedes los ángeles. Recordemos que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos que los ángeles adoran, los ángeles cantan a Dios. Y dice que los ángeles son seres poderosos. Hay ángeles poderosos. ¿En qué? En fuerza. ¿Y qué hacen? Ejecutan la palabra de Dios. Existen ángeles poderosos, ángeles fuertes, listos para defenderte. Y Dios los envía para cuidarte, para apoyarte. Es decir, que en medio de tu oración, en medio de tu guerra espiritual, usted puede clamar, usted puede decir, Señor, envía ángeles guerreros, envía ángeles poderosos, para que vayan y derriben las fortalezas del enemigo. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, verso 2. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Vemos allí todo lo que tiene que ver con una jerarquía angelical. Con una jerarquía angelical. Y vemos que los ángeles de Dios ejecutan lo que sale de la boca de Dios, los preceptos de Dios. Dice el verso 21, dice, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces los ángeles se encargan de que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y de que se cumpla en tu vida y en la mía. La voluntad de Dios, que es buena, perfecta, agradable. Quiero que los ángeles también se mueven o se manifiestan a través de los elementos, porque vemos que aquí dice que los ángeles son fuertes, son poderosos, que ejecutan la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Salmos, el capítulo siguiente, 104, el versículo 4, dice, Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Lo que habíamos hablado en el versículo 14 del capítulo 1 de Hebreos. Hebreos 1:14. Y Hebreos 1:7, perdón. Hebreos 1:7. Hebreos 1:7, que dice que le hace a sus ministros llamas de fuego. Y dice en el versículo 4 del capítulo 104 de los Salmos, que él hace a los vientos sus mensajes. Está hablando de los elementos. Es decir, que hay ángeles para los elementos, sí, hay ángeles asignados para los elementos. Incluso se mueven en los elementos, se mueven. Hay ángeles que tienen la capacidad de mover la materia. Todo lo que está detrás de lo creado son inteligencias divinas, o como le conocemos, ángeles de Dios. Porque hay otro tipo de ángeles también. Hay otro tipo de ángeles. Pero hay ángeles que se manifiestan dependiendo su asignación. Ellos tienen una asignación. Y una de las asignaciones de los ángeles de guerra o los ángeles guerreros, que están a favor y a disposición de los hijos de Dios, los que caminan en orden con Dios, es defenderlos. Es decir, que mientras tú estás durmiendo, que mientras tú vas por la calle y quizás algunas veces ni siquiera has orado, ni siquiera estás en comunión con Dios, hay ángeles que están peleando a tu favor. Hay accidentes que Dios te ha librado, te ha guardado porque sencillamente sus ángeles ha enviado para que te guarden. Sus ángeles han estado batallando a favor tuyo sin que lo sepas. De hecho, que yo he tenido algunas experiencias con ángeles y han sido poderosas. Recientemente estuvimos ministrando en una ciudad llamada Yansasa. Estuvimos ministrando liberación el día sábado, el sábado 20 de enero pasado. Y fue poderoso, vimos algunas señales de Dios trajo liberación en ese lugar. Y algunos de los ángeles manifestaron allí algunas escarchas. No fueron muchas, pero sí vieron algunas escarchas que nadie tenía escarcha. Y de la nada apareció escarcha. Pues no fue de la nada. Recordemos que Él es en Cristo y a la iglesia Cristo le dio esa autoridad. Él es el dueño y Él es quien gobierna sobre las cosas visibles y las cosas invisibles. Y le había dicho que hay ángeles que están asignados a los elementos y hay ángeles que están asignados al ministerio de alguien, bien sea profeta, apóstoles, maestros, pastores. De hecho, que los pastores son uno de los que más se mueven con el tema angelical después de los profetas.
¿Por qué? Porque la Biblia habla en Apocalipsis del ángel de la iglesia, que no solamente hace alusión al pastor o pastores, sino también al ángel que acompaña este ministerio. Alguien después del pastor y profeta que mueve lo angelical, o que mueve mucho los ángeles, son los intercesores. Los intercesores mueven mucho lo que es lo angelical. Claro, un intercesor que ha sido adiestrado, entrenado correctamente, sabe cómo mover el mundo angelical y sabe cómo hacer y cómo mover los ángeles a su favor, para que peleen una batalla, para que los ayuden a pelear las batallas. Ahora, esa guerra no es para derrotar al enemigo o vencer, ¿verdad? No, esa guerra es para establecer la voluntad de Dios, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Nosotros no luchamos para volver a ganar al enemigo en ese sentido, no. Nosotros luchamos para establecer lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, para manifestar y establecer el reino de Dios en la tierra, para que la voluntad de Dios se establezca, el gobierno de Dios se establezca por medio de sus hijos. Y en este proceso nos ayudan ángeles de Dios. Váyase conmigo al libro de Salmos. Creo que ya yo le había leído el versículo 4, pero leamos el versículo 7. Dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu estruendo se apresuraron. Se está refiriendo a los ángeles también cuando habla de estruendos. De hecho, que arriba en los cielos, cuando uno ve que las nubes, los rayos, están allí, estos choques eléctricos, estas tempestades que conocemos como rayos o saetas que uno está escuchando arriba en el cielo, cuando el clima se torna brusco, tempestuoso. Muchas veces decimos, viene una tormenta, se aproxima una tormenta, pero realmente mucho de ello tiene que ver con batallas angelicales que se están librando en los cielos, donde se va a manifestar, donde se le está dando paso a que venga la tormenta o a que sea despejada de ese lugar, a que designios de Dios se establezcan aquí en la tierra, para bien o para mal. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, verso 7. Vamos corriendo al Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Veamos el versículo 14, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Verso 15 del mismo capítulo: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ok, volvamos al versículo 7 y pasemos nuevamente al versículo 15 después. Verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Jehová, obviamente, y los defiende. ¿Vive usted en el temor de Dios? El temor de Dios no es tener terror evangélico de que si te apartas de Dios o que si cometiste alguna situación Dios te va a destruir o te va a matar, no. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, y es vivir una vida separada para vivir para Dios, una vida consagrada al Dios de los cielos. A estas personas, el ángel de Dios, los que cumplen los principios de la palabra de Dios, los que los guardan, sus preceptos, los que los ponen por obra, a estos los ángeles de Dios los defienden. Dice el verso 15 del capítulo 34 de Salmos, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando vemos que la Biblia habla de los ojos, habla de unos seres angélicos. Dice la Biblia también en otro pasaje que los ojos de Jehová recorren la tierra. ¿Cuáles son esos ojos de Dios? Está poderoso el café. ¿Cuáles son esos ojos de Dios? Los ojos de Dios tienen que ver con ángeles. Hay ángeles que están allí pendientes de lo que usted está haciendo. La Biblia habla del ángel, los ángeles, hay ángeles escribas.
Hay ángeles que están copiando o copistas, que están escribiendo, algunos le dicen ángeles secretarios, que están escribiendo todo lo que usted hace y dice. Por eso dice en Eclesiastés que no digas delante del ángel que fue ignorancia. Y por eso dice la Biblia que el pueblo es destruido, porque le falta conocimiento, le falta revelación. Creo que ahorita con esta era de la información, el que quiere estar en ignorancia muchas veces es porque quiere, porque no se ocupa de sí mismo, porque usted tiene que tener responsabilidad personal de crecer y prepararse y adiestrarse en cuanto a la guerra espiritual. Si en su iglesia local no, su pastor no lo hace, usted tiene la responsabilidad personal como hijo de Dios de adiestrarse para la batalla, porque su pastor está para ayudarle, para apoyarle, para animarle y obviamente para equiparlo, sí. Pero si su pastor no tiene la revelación o el equipamiento para que usted gane y pelee sus batallas, porque usted no está para ponerle todas sus cargas al pastor o a los pastores o a la iglesia. Ellos están para interceder, para apoyarnos en la intercesión. Pero sus batallas y sus peleas las pelea usted y no las va a pelear solo.